Realmente digo que el continuista responde de que sí, esos ciertos dones tenían un propósito revelacional, en el sentido de por medio de los apóstoles dar una revelación escrita. Pero la misma Biblia escrita dice o indica que que existen formas de revelación secundaria que no tienen nada que ver con autoridad o doctrina, y que justamente en 1 de Corintios 14 la palabra revelación o revelar es usado con respecto al uso de esos dones, y que es la intención. Por ejemplo, él que habla a los hombres, el que profetiza o habla a los hombres con edificación, exhortación y consuelo, que puede haber y existía entre los primeros cristianos. Eso de profetizando en el sentido de exhortación, que no era autoritativa en ninguna forma, simplemente una manifestación para animar a la gente. También el Nuevo Testamento indica que es por revelación interior del Espíritu Santo que sabemos que somos hijos de Dios. Así podemos decirlo, para decirlo de una manera simplista, hay revelación grande y revelación pequeña. La revelación grande es las revelaciones dadas a los apóstoles para escribir el texto de la Biblia. Revelación pequeña es que dentro de esa revelación grande, esa misma revelación grande permite la continuación de revelaciones interiores que pueden servir para la edificación de la iglesia. No tienen ninguna autoridad alguna, y son manifestaciones de espiritualidad y ciertamente no son iguales al texto bíblico. Esa es la manera en que los continuistas responden a eso. Vamos a ver eso, más de eso luego. Ahora, continuismo pleno. Esa es la perspectiva pentecostal, que el libro de Hechos es modelo para toda la época de la iglesia hoy en día. Ellos insisten en que no ven motivo porque no deben haber manifestaciones milagrosas y dones espirituales tales como están en el libro de Hechos. No ven por qué. El libro de Hechos continúa hoy en día, y que están en contra de dividir la era o la historia de la cristiandad en épocas apostólicas versus épocas eclesiásticas, como un moderado lo hace, o como un cesacionista también lo hace. Bien. Ahora, el continuismo moderado quiere decir, es más bien una postura intermedia entre el continuismo pleno y el cesacionismo. Y personalmente yo tomo esa postura no porque es una postura cómoda, o no porque quiero explicar o predicar algún supuesto equilibrio, porque no creo en tratar la verdad de esta forma. Me parece, por examinar el asunto, varias evidencias del texto y de la historia, es la postura que pienso que es más racional y
Bien, es decir, que dones espirituales pueden existir, pero con menor intensidad y frecuencia que en hechos. Bien, es un punto interesante. Eso me fue llevado a la atención por un continuista, que la frase señales y prodigios ocurre solo en el libro de Hechos, excepto por un par de casos donde Pablo usaba esa frase para describir su propio ministerio. Pero parte de eso, señales y prodigios es una frase que existe solo en Hechos, pero igualmente la palabra carismata, dones espirituales, existe solamente en las epístolas. No se encuentra en ninguna parte de Hechos. Carismata no están en Hechos. Señales y prodigios no están en las epístolas. Y eso me parece implicar o insinuar de que sí hay una postura un poco diferente cuando está tratando de la época eclesiástica. Eso me parece un poco racional. De todas formas, no hay ninguna rama de los que niega la autoridad final de las escrituras, incluso los pentecostales, aunque a veces actúan como si estaban poniendo alguna manifestación superior a las escrituras. Conociendo a muchos pentecostales, ninguno tomaría una perspectiva como algunos los acusan. Tenemos que tener cuidado de la forma en que criticamos otras ramas de los evangélicos. Sí, podemos criticarlos a base de teología y debemos hacerlo. Y si estamos enseñando la teología a nuestros discípulos y si pensamos que hay un movimiento que está errado en algo, pero eso a la vez tenemos que recordar que esos son hermanos en Cristo, son hermanos que son errados en algunas doctrinas, pero eso no quiere decir que son inferiores espiritualmente. Ahora, el cesacionismo, el cesacionismo pleno, debo mencionar dones de señales. Dones de señales son ciertos dones que tenían un fin especial de revelación. Como esos incluyen profecía, don de palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, lenguas y interpretación de lenguas. Esos son llamados dones de señales. Esa frase no ocurre en el Nuevo Testamento del todo, pero el continuista, no, el cesacionista usa esta frase para apartar esos dones, diciendo que no son lícitos porque tienen que ver con revelación, como acabé de decir, y que revelaciones continuadas no son lícitas. Esa es su postura. Ahora, a ver si he faltado algo. La postura moderada puede decir esto, que puede estar de acuerdo
con cesacionista en que las escrituras son la única autoridad para doctrina y práctica, y que los dones no tienen autoridad doctrina fundamental, del todo se limitan a edificación, exhortación y consolación, como dice en 1 Corintios 14. Bien. Ahora, prueben los dones alguna piedad. Ahora, noten este texto. Voy a subirlo en la pantalla. Tienen un minuto para subirlo. ¿Dónde? Porque vale la pena tomar un momento con eso. No. Tiene 17 alumnos. Ok. Míralo. Yo salí me hablo arriba. Pantalla. Ahí está. Este que dice, todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es decir, teniendo membresía en alguna religión o alguna iglesia cristiana, no garantiza nada, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Un texto interesante. Cristo no niega que estaban profetizando, tampoco niega que habían echado fuera demonios, tampoco niega que habían hecho milagros, pero dice, nunca os conocí, no que ustedes son recaídos, ustedes son descarriados, una vez cristianos ya descarriados, es que nunca os conocí. Mi pregunta entonces es que prueben los dones espirituales, la piedad, obviamente que no, porque es posible que se manifiesten algún don espiritual por uno que ni es salvo. ¿Por qué? Es porque dentro de la actividad religiosa está predicado el nombre de Jesús. Y no es, el Espíritu Santo es dado ¿para qué? Para glorificar a Jesús. Así igual, en Filipenses, capítulo 1, Pablo está diciendo, algunos predican a Cristo por malas intenciones, para aumentar mi persecución, es decir, predicando acaso de una manera sarcástica. Pero ¿qué importa? De toda forma, Cristo está siendo predicado y él daba gracias a Dios por eso. Así, es posible que haya manifestaciones de piadosas de una persona impía. Eso es lo que Cristo está diciendo, que hay personas dentro de nuestras iglesias hay personas, una clase de persona que adopta una religión o adopta la religión evangélica y se adapta a esa religión adoptada, aprenden coritos, versículos de la Biblia, algo de teología, sin nunca haber sido nacido de nuevo. Entonces,
Hay personas así. Este, Existen. Acabé de leer parte de un libro de teología de un tipo que sospecho es así. Piensa toda clase de lindas cosas de la vida de Cristo y ni dice nada sobre nacer de nuevo ni arrepentimiento. Liberal. Bueno, la respuesta es no. Puede poner no. Bien, vale. Ya. Preguntas, un montón. ¿Será que un cristiano podría hacer eso contra el Espíritu Santo? No. Blasfemia no. Me parece que el temor de aceptar ya. Sí, vamos a tratar de esa cuestión de desorden. Porque justamente, ¿dónde estamos? 809. Ok. Ya. Estamos avanzando. Vamos a examinar. ¿Quiere tomar otro descanso? Tomemos un descanso de 5 minutos, por favor. Descansar de la voz. Ya quisieras tener vos una novia como yo. Lastimosamente tenías papi. José, ¿estás por ahí? Alirio. Fonseca. te escucho, Lirio. Medio melón. Te escucho, dime. Mira, José, mira, quería preguntarte, en esta materia se pusieron de acuerdo si vamos a hacer resumen de algún libro o no vamos a hacer ninguno. Porque Hay que- estuve leyendo en las consideraciones que hace el profesor. Ajá. Dime, estuve leyendo las consideraciones que hacía el profesor y él decía que para él no era necesario, pero que si lo consideraban, entonces yo quedé igualito. Bueno, voy a revisar la evaluación del manual y les hago saber en un par de días qué es lo que se va a hacer. Porque lo que pasa es que este curso es un curso diferente de los cursos tradicionales de mí. Los cursos de mí son 8 lecciones, lectura complementaria, análisis de texto, informe de preguntas y respuestas semanales. Entonces, él propone otro estilo de enseñanza y nosotros estamos aprovechando esta materia que es un curso piloto, tanto para México como para Venezuela. Correcto. Entonces, yo te aviso qué vamos a hacer. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Algún comentario? La gente como que se fue. Se fueron todos. Hay muchos comentarios, pero Dale, Moisés. no, está interesante, está bueno, está bueno. Yo no tengo mucho problema ya con eso, porque yo he trabajado y trabajo con Yukun y ahí se maneja todo, ¿no? Todo eso. Ahí hay bautistas y de todo, de todo. Interesante porque son muy respetuosos, lo que decía el profesor. Son muy respetuosos con ese tipo de asuntos, ¿no? El cesacionismo, el continuismo. Pero es bien bonito, es bien bonito. Yo creo que el Señor me trajo a mí aquí a Brasil, una de las cosas fue para eso, ¿no? Para aprender un poco sobre el tolerar y el perdonar y el ser piadoso. Un poco, ¿no? Gracias. Yo estoy tolerado a balazo. Y entonces, bueno, ahora estamos. Lo que pasa es que muchas veces, como tú dices, ¿no? Ese desorden, ¿no? Manifiesto, ¿no? Hace que la gente prefiera cerrarse
Por ejemplo, Sí. hoy se usa mucho eso de palabra revelada. No, que tengo una palabra revelada. Entonces, ¿cuál palabra es revelada? ¿Me explico? Entonces yo pregunto, ay, ¿cuál? Entonces esa palabra revelada termina siendo un invento. Bueno, que el Señor te dice que Él te va a prosperar, te va a engrandecer, te va a traer cielos abiertos y los muros de bronce van a desaparecer y este es el año de la retribución y un montón de frases acuñadas, ¿no? Entonces terminas cerrándote, ¿no? Pero es cierto lo que dice el profesor Roger, ¿no? Que el hecho de que hayan extremos y se manipule y se use un mal uso, eso nos desertifica, pues, la presencia de lo verdadero, ¿no? Nosotros en el anabautismo somos continuistas moderados. Por ejemplo, Juan Driver dice que todo don que no se ejerce bajo el señorío de Jesucristo es espurio. Así decía Juan Driver. Entonces, por ejemplo, los profetas y los apóstoles, para el anabautista, el profeta es un predicador, un comunicador del mensaje, ¿no? Que consuela, edifica, correcto, como dice 1 Corintios 14, ¿no? Y el apóstol es lo más parecido a un plantador de iglesia, un misionero, ¿me explico? Entonces, quizás hay grupos reformados, bautistas, o mucha gente en grupos como gente de la OBICE, ¿ya? Que cayeron en ese cesacionismo radical. Menos mal que no está Emil Cordero por aquí en la clase. Cuando vea el video se va a dar cuenta que estamos hablando mal de él. Entonces, porque Emil cesacionista. ¿Te acuerdas que él hizo una exposición sobre lo perfecto? Y para él y cantidad de cesacionistas, lo perfecto es el canon, ¿no? Yo escuché de nuestro profesor Pedro Escalona y de otros pensadores, ¿no? Una postura que me llamó la atención. Y es como decía Roberto Hanna, ¿no? Roberto Hanna habla de los textos argumentativos, ¿no? El hilo argumentativo. Si tú pierdes el hilo argumentativo, pues, y lo que se llama el eje transversal que va pasando de un capítulo a otro, estás perdido, ¿no? Por ejemplo, decía Pedro Escalona, el capítulo 12, 13 y 14 habla de los dones, ¿correcto? Pero ¿de qué habla el capítulo 15? De la resurrección, ¿correcto? Moisés, entonces habla de la resurrección. Entonces, decía Pedro que cuando venga lo perfecto, eso perfecto podría ser el estado de la resurrección, porque cuando esté resucitado no necesitas dones espirituales. Sí, decía Pedro que los dones espirituales son para este momento histórico, cuando estés con Cristo, cuando tu cuerpo mortal haya sido revestido de inmortalidad y lo imperfecto sea cambiado por perfecto, entonces no necesitas dones espirituales. Los dones espirituales son para el ejercicio de la iglesia, mientras la iglesia sea un cuerpo militante que esté en la tierra, bregando, luchando como comunidad de fe, como dice Driver. Entonces la iglesia como comunidad carismática, como la llama Juan Driver en el libro El Espíritu Santo en la comunidad mesiánica. Él habla del término carismático, no en el sentido neopentecostal ni neocarismático, sino en el sentido de una comunidad donde se experimentan los dones espirituales, y esos dones espirituales deben ser observados, practicados, para que Jesucristo sea el Señor exaltado, ¿no? Entonces, por esa parte, Pedro mantenía esa postura que eso, cuando venga lo perfecto, es el estado de resurrección. Ya no necesitas dones porque ya estás resucitado. Entonces, me pareció Hermano, bien interesante. disculpen, hermanos, hello. Ya está Sí. listo. Por eso, adelante. Vamos a reanudar la lección. Vamos a ver capítulo 11, cesacionismo examinado. Ya hemos visto una definición de cesacionismo, de que después, bueno, los cesacionistas, ellos tienen dos posturas sobre
cuándo cesaron los dones. Unos dicen que se cesaron después de los apóstoles, con la muerte del último apóstol, que sería San Juan, que al fines del primer siglo entonces desaparecieron los dones. Otros dicen que desaparecieron cuando se completó el canon de la Biblia, después, más o menos en ¿qué fue el año de Nicea? Fue 325, creo. Y por allí, tercer, cuarto siglo, se terminó el canon de la Biblia. Así, quisiera entrar un poco en la historia. La rama reformada de la teología tiene una tendencia hacia el sensacionismo y es por motivos históricos. Por uno era la influencia católica, porque no olviden que durante esa época estaban peleando en contra de mucha doctrina falsa católica que se había pasado por cristiandad. Y ellos, los reformadores, vieron cómo muchas de esas doctrinas entraron por un misticismo. Misticismo quiere decir que su locus veritas, es decir, el sitio donde se encuentra verdad espiritual, se estriba en uno mismo por las experiencias espirituales que uno tiene. La Iglesia Católica no tiene la doctrina de sola escritura, sino de prima escritura. Es decir, que las escrituras no son la única fuente de autoridad, sino la primera fuente de primeridad, la fuente principal de autoridad. Pero existe también la tradición y los decretos papales. Así, a través de tradición, especialmente venía la tradición de tal y tal santo vio o experimentó tal cosa, tal doctrina o que sea. A causa de esa apertura y una apertura en que nuevas relaciones pueden entrar fuera de las escrituras, porque no había doctrina de sola escritura. A causa de eso, abría la puerta al misticismo que traía, como en la plataforma, doctrinas y experiencias y nociones falsas. Por ejemplo, las estigmata. Las estigmata en el catolicismo son supuestas manifestaciones de las llagas de Cristo en un cuerpo humano. Y dicen que algunos santos experimentaban esas llagas que se llaman estigmata. Eso es problemático porque en la Biblia, milagros del Nuevo Testamento siempre implican alguna sanación, no simplemente cosas místicas extrañas. Y algunos milagros supuestos católicos, ellos se apartan de hechos de los apóstoles con manifestaciones extrañas así. Fue, por ejemplo, el santo San Francisco, supuestamente tenía esas manifestaciones llagas en el cuerpo que decía eran las llagas de Cristo, porque él pasaba mucho tiempo en
alberga en la montaña, ayunando y orando para llegar a una espiritualidad suprema. Y se aparecieron unas llagas en su cuerpo. Pero un amigo de él dijo que posiblemente eso es a causa de mala nutrición, porque cuando comía solamente pan y cosas, y sin una dieta equilibrada, normal, y por maltratar a su cuerpo, aparecía manifestaciones, pero no, yo no creo que fueran manifestaciones espirituales o místicas en ninguna forma. Así, los reformadores reaccionaron contra las doctrinas y prácticas profanas que entraron a través del misticismo de estos supuestos santos. Por eso, no llegó no solamente una reacción doctrinal, sino una reacción psicológica de la parte de los reformadores, en que tenían una tendencia de rechazar lo subjetivo por total. Entonces dirían cosas como, si quieres una experiencia espiritual, lea la Biblia. Esa es su actitud. Así, esa clase de costumbre o de cultura causó una cultura de rechazo de lo espiritual o de la espiritualidad experimentada, que, como cabe de decir, hay cierta categoría que la Biblia misma expresa en que experiencias interiores espirituales son lícitas, que no son productos de haber leído la Biblia ese día. Y uno de esos es el testimonio del Espíritu Santo, que somos hijos de Dios. El testimonio del Espíritu y que la palabra es Espíritu, la palabra de Dios proviene de Dios. Es también clases de revelación, en el sentido de que uno tiene que sentir de que uno debe predicar sobre tal y tal cosa. Es un sentir fuerte de que debe hablar con hermano o una hermana sobre tal y cual cosa. Es un sentir que como uno se da cuenta de que, yo creo que entiendo lo que es el problema de ese hermano, voy a hablar con él. Y sale a hacer una clase de índice de la parte del Espíritu Santo. Esas cosas pasan. Y la Biblia misma permite eso. Pero estoy elaborando eso demasiado. Vamos a regresar a la cuestión de la historia. Ahora, con esa clase de mentalidad reformada, continuando hasta el siglo XX, cuando comenzó el movimiento pentecostal en el año 1907 en Los Ángeles, California, parece que había excesos y que los pentecostales comenzaban también con excesos y desorden, etc. Y los teólogos reformados, con su mentalidad antimístico, transfirieron esa actitud hacia un rechazo del catolicismo, hacia un rechazo del pentecostalismo, si me sigue. Porque el catolicismo dejó de ser una amenaza tanto como era en el XVI siglo, y transfirieron los del lado reformado ese rechazo al pentecostalismo. Ahora, tenemos un dicho en inglés, no sé cómo ustedes lo dicen en castellano,
quiere decir, decimos, ellos echaron el bebé con el agua de baño. Ellos botaron el bebé con el agua de baño. Con el agua de baño. Es decir, la crítica es que por echar fuera lo malo, llegaron a echar algo bueno. Y hay que tener cuidado de eso. Eso es mi actitud. Ahora, uno de los teólogos en 1918, B.B. Warfield escribió un libro que se llama Milagros Falsificados. El título en inglés es Counterfeit Miracles, Milagros Falsificados. Y ese libro llegó a ser, ¿cómo decir?, la segunda Biblia de los cesacionistas. El texto de prueba, el cenit de la argumentación cesacionista. Y ese texto es leído y en algunos seminarios reformados es texto requerido porque él presenta los argumentos más fuertes para apoyar una posición cesacionista. Oh, no me digas, estamos a 8:29. Bueno, buen punto para terminar. La semana entrante vamos a comenzar con argumentos principales cesacionistas. Y son interesantes, son argumentos que suenan bastante fuertes y se entiende por qué uno puede tener o llegar a tener esa postura. Muy bien. Ahora, a ver si hay preguntas antes de terminar. No hay preguntas nuevas. A propósito, si ustedes entre semana tienen preguntas sobre la lección, me pueden escribir la pregunta y podemos presentar o abordar la pregunta en la próxima lección. Pueden escribirme por electrónico. Ahora, un voluntario